libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Este libro tiene como nombre Eclesiastés. No es una persona específica, sino que es el título. En el Antiguo Testamento, su personaje principal y supuesto autor se presenta a sí mismo como Coelet. Significa el predicador, el maestro, el que convoca a la asamblea. Se le asigna o se le identifica su autoría según la tradición y el texto inicial, que dice ser el hijo de David, el rey de Jerusalén, y llevaron a atribuir precisamente este libro a él, al rey Salomón, usando esta figura como un recurso literario o pedagógico. Aunque algunos estudiosos modernos creen que fue escrito por un pensador, un maestro judío anónimo de la época, y que utilizaba este idioma, el idioma hebreo. Pero la mayoría aprueba que su autoría proviene del rey Salomón. Ahora, el predicador o Coelet utiliza la palabra Hebel, traducida comúnmente como vanidad o vapor, para explicar precisamente la vida, porque precisamente el predicador, el pensador de este libro está analizando que la vida es efímera, incierta y se escapa como el viento. Cuestiona el sentido de los afanes humanos como la riqueza, el trabajo, el placer material, cuando se busca de una manera independiente de Dios. Así que este libro es la conclusión definitiva al vacío de la existencia humana, porque el hombre es creado con ese vacío en el alma. Es creado con ese vacío, porque la única manera de que el hombre pueda llegar a una plenitud es a través de Dios. No hay otra manera, porque el propósito como tal de la vida es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y lo vemos aquí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Está resumiendo lo que es la vida. Al decir el todo del hombre, está resumiendo lo que es la vida del hombre. Y lo resume en dos cosas: temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Así que, después de que el autor, el predicador o Salomón, pasa todo el libro analizando la riqueza, los placeres, el trabajo, la sabiduría humana, determina que todo bajo el sol es vanidad, cansa, agota, es pasajero y sin sentido real. Y usted lo puede descubrir. Todo lo que usted hace, como dice la palabra, debajo del sol, agota, cansa. Usted lo puede hacer con todo el amor, usted lo puede hacer con toda la fuerza, usted lo puede hacer con toda la intención. Pero llega un momento en el trayecto del camino que cansa. Así que el autor llega y determina que todo bajo el sol es vanidad.
es pasajero, sin sentido real. En este versículo es donde se ofrece la única respuesta sólida para encontrar la plenitud eterna. Ese vacío es existencial. El ser humano desgasta su vida buscando llenarlo de una manera incontrolable. Algunos por el alcohol, algunos por las fiestas, algunos por las drogas, otro por las mujeres, otro con el dinero, otro con la ropa, otro con los viajes, otro con los lujos, otro con el poder, otro con las cosas materiales, otro con los logros, con el poder, con tantas cosas que el mundo ofrece. Pero al final todos llegaron a la misma conclusión: que todo es vanidad, que todo cansa, que todo carece de sentido en sí mismo. Y allí es donde viene la encrucijada, porque hay personas que se dedicaron toda su vida y dijeron: si tengo una casa voy a estar pleno y feliz. Y consiguieron la casa y no lograron la plenitud. Y al no lograr la plenitud, no del todo se es feliz. Y de repente alguno dijo: cuando logre este carro, lo compro y estaré pleno y feliz. Y algunos se mataron durante toda su vida, trabajando, luchando, y lo consiguen. Pero al conseguirlo se dan cuenta de que no son plenos ni son felices. Y algunos otros dijeron: cuando yo me haga todas estas cirugías y realmente me vea como yo me quiero ver, entonces realmente seré pleno y feliz. Y llegaron e hicieron todo lo que tuvo a su alcance, hasta la última gota, para tener el dinero que necesitaban para hacerse todas esas cirugías, y lo hicieron. Y al final no se sintieron ni plenos ni felices. Y de pronto hubo alguien que dijo: estoy solo, pero cuando tenga familia, esposa e hijos, ya me sentiré pleno y me sentiré feliz. Y de pronto alguno vino y se casó y tuvo sus hijos, y se dio cuenta que ni aún con eso se sentía pleno ni feliz. Algunos dijeron: cuando tenga esta cantidad de dinero en el banco y pueda comprarme todo lo que se me antoje y lo que yo quiera de aquí para allá. Y trabajaron duramente y se abstuvieron de todo lo que podían abstenerse para poder tener toda esa cantidad acumulada. Y lo hicieron porque dijeron: y solamente así estaré pleno y feliz. Y guardaron y acumularon. Y cuando lo lograron, se dieron cuenta que no pudieron ser plenos ni felices. Porque el todo del hombre, el sentido del hombre, no está en nada de esta tierra. Por más que usted bregue, por más que usted haga, por más que usted lo vea grande y maravilloso, no es así. Hemos visto a lo largo de la historia que personas jóvenes, hermosas físicamente, talentosas, con cierta influencia, con dinero, con grandes posiciones, y se suicidaron. Y uno dice: entonces, ¿qué sucedió? Debería estar pleno, debería estar feliz. Tienen todo lo que cualquier persona desearía en la vida. Porque llegaron a la conclusión que llegó Eclesiastés. Eclesiastés lo dice: todo bajo el sol es vanidad, pasajero y sin sentido real. Así que tras explorar todos los caminos humanos, tras buscar la felicidad en el intelecto, en los bienes materiales, en el éxito terrenal, concluyen que nada de eso llena el alma, que nada de eso trajo la plenitud que buscaban. Nada lo pudo llenar, nada pudo saciar, porque
El único que puede llenar ese vacío es el Señor. Por eso la palabra dice, el fin de todo el discurso oído es este, el fin de la vida. La conclusión de la vida misma. Está hablando de Eclesiastés. Mire esto tan profundo. El todo está resumido en teme a Dios. Y no se refiere a un miedo terrorífico, sino una reverencia profunda, de respeto absoluto, de adoración, de entrega. Significa reconocer que Dios es el creador soberano, el juez supremo y el centro del universo. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es obedecer su palabra. Temer a Dios es conocerla. Temer a Dios es cumplirla. Porque no es tener terror. Es respeto. Es reconocimiento de su sabiduría, de su soberanía, de su grandeza. Y es colocar a Dios en el centro de todas nuestras decisiones. Porque cuando lo hacemos así, entonces empezamos a encontrar el sentido. Porque es que el sentido está escondido en el que creó la vida. El que me creó a mí. El que sabe cuál es mi diseño. El que me conoce mucho más de lo que yo mismo me puedo conocer. Entonces dice, teme al que te creó. Teme al que te lo ha dado todo. Teme al que te ha diseñado y el que sabe cómo es tu vida, cómo funcionan tus emociones, cómo funcionan tus pensamientos, cómo funciona tu intelecto. Teme a ese. Aférrate a ese para que sepas cómo debes andar, porque eres el que tiene las instrucciones para funcionar correctamente. Y no solamente dice teme a Dios, sino también lo completa diciendo esta dupla, guarda sus mandamientos. No solamente temas, sino también guarda sus mandamientos. Porque hay gente que dice, ay Dios mío, pero no guarda los mandamientos. Hay gente que dice, ay papito lindo, pero ni siquiera lee la palabra del Señor, entonces no puede guardar los mandamientos. Y la palabra dice, el todo de la vida se resume en temer a Dios, pero también en guardar los mandamientos. Y para poder guardarlos tengo que conocerlos. Es la demostración práctica del temor reverente, la fe, el respeto a Dios. No son solo intelectuales o emocionales. Es obediencia. Es una obediencia activa. Es una obediencia que me lleva a entender este principio y saber que cuando camino en estas dos verdades, ese vacío se empieza a llenar. Ese vacío empieza a ser saciado. Ese vacío empieza a transformar lo que estaba mal en mi vida, a quitar las tinieblas, a limpiarme, a transformarme, a entrar en el orden original con que fui diseñado, con que fui creado. Pero en el camino lo deterioré, en el camino lo perdí el rumbo. Pero cuando temo a Dios y guardo sus mandamientos, vuelvo a encontrar el sentido, vuelvo a encontrar la razón de ser, de existir, el para qué, el por qué. Todo se resume allí. Así que Dios en esta mañana nos está invitando a que volvamos a ese inicio. Porque cuando termina Eclesiastés hablando en este versículo dice, porque esto es el todo del hombre. No importa qué más digan, hagan, inventen, esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo lo demás es añadidura. Así que en el hebreo original se traduce literalmente, esto es todo el hombre. Y esto significa que el ser humano solo se encuentra completo, integrado y verdaderamente
humano cuando vive conectado con el que lo diseñó, cuando vive conectado con el que es la fuente. ¿Cómo un aparato electrodoméstico puede funcionar si no está conectado a la corriente eléctrica? No puede. Él funciona bien, pero sin la electricidad no tiene sentido. Es simplemente un ser inerte, sin vida. Y eso nos puede suceder cuando pretendemos vivir alejados del Señor, cuando pretendemos vivir fuera de su voluntad, fuera de Dios. Entonces nuestra identidad humana se fragmenta. Nuestra identidad queda vacía. Así que en esta mañana, a través de este versículo tan poderoso, podemos entender tantas verdades y tantas preguntas que nos hemos hecho muchas veces en la intimidad. El propósito completo de mi vida lo encuentro solamente aquí donde dice Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La plenitud de mi eternidad la encuentro en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El sentirme realizado como ser humano lo encuentro en temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay otro lugar. Allí está. Dice el todo del hombre. Es el todo, no hay otro camino, no hay otra instancia. No inventen más nada. No lo van a poder encontrar, porque fue diseñado así desde el inicio. Wow. Tremendo el Señor. Él tenía que hacer el diseño de esa manera, porque de otra manera el hombre iba a querer seguir su camino alejado de Él y pretender que le fuera bien. No lo puedes hacer porque hay un diseño. Hay un diseño. Y ese diseño tiene que estar conectado a una fuente. Y esa fuente es una fuente de bondad, de amor, de luz, que impide que las tinieblas nos destruyan, que impide que las tinieblas maten el propósito que Dios implantó en nuestra vida. Así que nuestra pelea no está con los que están en casa, ni con los que están alrededor, ni con esto que no he alcanzado, ni con esto que no he comprado, ni con esto que me quitaron, que no me dieron, o con esto que me fue arrebatado. No, tu plenitud no está en nada, solamente en Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, para que puedas experimentar la plenitud. La plenitud, sentirse lleno, no importa qué, no importa quién, no importa cuánto. Eso es sentirse pleno. Saber que el dinero, la fama, el estatus, todas esas cosas no definen mi valor, porque mi valor lo define Dios. Todo en la vida empieza a perder sentido, porque lo único que le da orden a mi vida es apegarme a los principios de Dios. Lo único que me da estabilidad y paz mental es estar pegado al Señor en un mundo de locura, un mundo de maldad, que no va en reversa, sino que va hacia adelante en cuanto a la maldad. Dice que se aumentará. Así que este versículo aclara cuál es el todo del hombre. Y cuando usted ve el siguiente versículo, termina por añadir que Dios juzgará toda obra, incluso lo que se hace en secreto, recordándonos que nuestras acciones tienen un significado eterno, tiene un peso. Así que en esta mañana démosle gracias a Dios por esta palabra, un poco fuerte, pero demasiado real.